¡Hey! ¿Qué onda, tribuna de ecos del estadio? ¿Cómo están? Pandilla, el día de hoy, un episodio especial. Empezamos a subir de categoría en los invitados, mi Nachito. Claro que sí. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien tú? ¿Todo bien? Mi queridísimo Ángel Rico, un placer, hermano, tenerte aquí de Ecatepec para el mundo. Él sí es hecho en cantera, no es rehecho en CU, como 2, 3 que ahí andan diciendo Circulando. que esto, que el otro, no. Él es 100% hecho en cantera. Mi queridísimo Ángel, ¿cómo estás? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues nada, a venir a platicar un rato con ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va toda esa emoción? ¿Ya pasó la emoción? ¿Todavía no? ¿Sigues pensando? ¿Ya lo dejaste ir? No, todavía no. Ya que todavía no puedo superar, pero ya. Son cosas que se quedan, ¿no? Sí. Pero bueno, mi queridísima gente, Ángel es canterano de Pumas, ya debutó a nivel profesional, creo que tuvo un debut soñado para muchos. El sueño de todo futbolista es obviamente debutar y hacer gol, el buen Ángel lo hizo, pero bueno, antes que cualquier otra cosa, para la gente que no te conozca, platícanos, ¿quién es Ángel Rico? No, nada, un chaval de aquí, de Ecatepec. Pues nada, empecé en el fútbol desde muy chiquito, los 5 añitos. Estuve en la escuelita que está aquí en Deportivo Oceanía, que ya se extinguió. O sea, se cambió el nombre, pues ya no es Puma. Ya no es Pumas. Ya son Leones Negros, pero yo empecé en esa escuelita. De lo que me cuentan mis papás, porque no tengo uso de memoria y no me acuerdo tanto, que desde que estaba chiquito yo pedía pelotas y que pedía balones, y entonces mis papás me regalaban balones y era lo único que agarraba. Tenía carritos, tenía luchadores, varios juguetes y que lo único que agarraba era la pelota. Ya ahí empezó mi pasión por el fútbol. Desde chico, entonces tú le vas a Pumas o tu familia le va a Pumas, o no le van a Pumas y fue como de que pues está la escuela de Pumas, mételo a Pumas. No, es una anécdota chistosa eso porque mi familia le va al Cruz Azul. Ya sabemos ya sabemos por qué entonces, pero a ver, continúa. Ajá. ¿Tu papá le va al Cruz Azul? Mi papá y mi hermano le van al Cruz Azul. Ok. Entonces a mí de chiquito me ponían playeras de Cruz Azul. Pero me cuentan que una vez estaba un Pumas Cruz Azul en la tele y que yo estaba enojado porque Pumas iba perdiendo. Y entonces me dijeron que, o sea, que porque estaba enojado y traía la del Cruz Azul. Y que les confesé que yo le iba a los Pumas, tenía como 3 años. Entonces a raíz de eso mi papá me buscó una escuelita de Pumas. Y ya fue que la que estaba aquí en Oceanía era la más cercana y ahí me metieron a los 5 años a esa escuelita de Pumas. ¿Y cómo fue esa primera vez que Ángel va a la escuelita de Pumas? O sea, fue como de decir, ok, ya tenías noción. ¿Quién crees que haya marcado, o el profe que haya marcado para ti esa parte del fútbol amateur o a fuerzas básicas, a nivel fuerzas básicas? ¿Sabes que tengo 2 profes? Tengo mi etapa de cuando estaba en la escuelita, de los 5 a los 11 años que estuve en Oceanía, y luego desde los 11 que estoy en cantera a los 21 años que tengo que sigo en Pumas. En la escuelita había un profesor que tuve desde los 5 a los 8 años. Fue mi primer profesor de mis inicios, el profe Palomino. Ese fue como que un profe que sí me marcó mucho, o sea, sí me enseñó demasiado. ¿Sigue vigente? No sé, le mando un saludote donde quiera que esté, pero no, perdí contacto con él y ya no supe nada de él. Pero sí era, o sea, ese profesor fue el primerito. Y ya estando en Pumas, tengo 2. A los 15 años tuve uno que se llamaba, fue exjugador también de Pumas, el Jerry Galindo. Buenardo. Buen jugador, la verdad, y como entrenador y como persona, un tipazo. Y otro profesor que es de aquí también de Ecatepec, se llama Hugo García, que yo lo considero como mi papá en el fútbol. O sea, él fue el que me echó la mano tanto dentro y fuera de la cancha, fue el que me aconsejó
me dio, porque pues él llegó a profesional, también debutó en Pumas, salió de Catepec, entonces él me aconsejó de todas de lo que era salir del barrio y que sí se podía llegar a ser profesional. De que por aquí sí puedes darle, por acá no. Exacto. O sea, es de como... todo lo que me iba a llegar después de debutar, la gente que se te iba a acercar, que tuviera cuidado con esto, con el otro, o sea, él sí me aconsejó demasiado y... Sí, ¿Y si te pasó así como al pie de la letra todo lo que te dijo? Sí, sí, muchas cosas así tal cual. Me dijo, ten cuidado, o sea, porque él era el que me tiraba ray, o sea, cuando yo no tenía todavía coche, Ajá. él, como era mi profesor, era el auxiliar de la categoría donde estaba, él me recogía en mi casa y me llevaba a cantera y de regreso. Ah, Entonces, qué él chingón. fue el que me tiró un parote. Y ya entonces en los traslados, las veces que íbamos en camino, pues él, las pláticas sí eran larguitas porque 2 horitas de aquí hasta Sí, allá. sí, me imagino. Entonces sí, me aconsejó mucho, me aconsejó demasiado. Me dijo, no, tiene muchas cualidades para llegar a primera división, nada más que cuídate con esto y con el otro. Y pues sí, a él le agradezco todo. Qué chido que exista todavía en ese tiempo, ¿no? Bueno, actual. ¿Qué tienes? 21 años, hace 6 esos consejos. La verdad es que mucha gente que, bueno, no mucha gente, sino 2 personas que han venido aquí, el Camello Valdés y el Chucky, pues es realmente gente igual del barrio, pero que a diferencia tuya, a ellos no los guiaron, más bien en cambio ellos los cepillaron, les dijeron, ¿sabes qué? También entrenas, fuiste sparring, nada más debutó uno y no se quedó, ¿no? O sea, como que le dijeron, ¿sabes qué? Vámonos. Y al otro, pues de plano le Justamente dijeron, nos decían tienes que cabida. ni habían categorías, güey. ¿Te acuerdas que el Chucky nos decía que ni siquiera había categorías? O sea, no había sub 15, sub 18. Eso sí, es que el tiempo ha cambiado demasiado. O sea, yo hasta donde yo, o sea, también el profesor cuando él debutó y así, me dijo que estaba la tercera, la segunda, o sea, era reservas, tercera, segunda y ya. O sea, no había más, o sea, eran como 2 categorías. Justo. Y ya. Y habían equipos pilotos, nos decía el Chucky, ¿te acuerdas? Que nos Ajá. dijo que había equipos pilotos. Que como que los probaban ahí, güey, en los equipos pilotos, y ya de ahí los iban brincando a las Reservas, siguientes. sí, a ver si mi profesor me explicó que también estaba así. Ahorita la ventaja que tenemos en el formato actual de la Liga Mexicana es que sí hay muchas categorías, o sea, ya desde los 11 años ya hay, existen las subs, ¿no? ya hay visorías para los equipos, o sea, de los 11, 10 años, que antes nunca pasó por la mente o nos imaginamos que a esa edad Sí. pues ya te empezabas a formar como Sí, claro. futbolista profesional. ¿Tú a qué edad firmaste tu primer contrato con Pumas? Cuando dijiste, a ver, aquí ya voy a estampar mi firma y ya fue cuando llegaste a esa cantera. No, o sea, a los 11 años llegué y estuve en la sub 11, sub 12, sub 13, fui a un torneo que todavía me acuerdo que creo que todavía se hace, ahorita ya es sub 14 el torneo, se hace un torneo en la federación, se enfrentan los 18 equipos de la Liga MX más 6 de expansión, Ok. ahí en la federación, en las instalaciones de la federación. ¿En el CAR? No, una cosa es el CAR, donde entrena Ah, la ok. selección mexicana, y la federación está en Toluca. Ah, ok. Ahí se hacen los torneos de sector amateur y todo eso de las terceras, las segundas, ahí luego son las finales. Muy bien. Entonces, pero así mi primer contrato que firmé fue a los 14, porque todavía Pumas antes de la pandemia tenía tercera división. Entonces, por ley, en las terceras tienes que firmar un contrato a fuerza. Entonces me subieron de categoría, o sea, como ya me iban a subir a la sub 15, pero ya no había registro para la sub 15, me dijeron, te vamos a registrar en la tercera para que puedas jugar en la sub 15, pero tenía que firmar un contrato. Y me acuerdo que mi primer sueldo a los 14 años fueron 1,750 pesos quincenales. No mames, pero imagínate, güey. O sea, ya estás chambeando, en teoría, A los 14. haciendo lo que más te gusta, lo que te apasiona, y aparte estás recibiendo una feria, carnal. Pues ponen no trabajando, güey, ¿no? Porque pues al final del día, bueno, o sea, sí es Es un un trabajo, trabajo, güey. güey. Sí. Pero bueno, en esa edad pues no lo ves así, güey, ¿no? Porque lo ves como un sueño. O sea, el dinero pues yo creo que es lo que menos te importa a esa edad, ¿no, güey? No, claro, sí, no, pues estaba en la secundaria. Obviamente sí te motiva, ¿no? Porque dices, no, 1,700, pues ya, por entrenar y por jugar. Exacto, güey. ¿Y cómo fue justo eso que tú tocas? Estabas en la secundaria, ¿y cómo fue el tema de escuela? Y obviamente lo que te gustaba, ¿qué es lo que, pues me imagino que ahí tus papás también parte No, fundamental? sí. Mi mamá me echó la mano al 100%, pero sí hubo un pedote ahí en la secundaria. Porque justo yo entro a Pumas cuando estoy en sexto de primaria, entonces todavía en la primaria me echaban la mano. Y en la secundaria ya cambio de escuela y llego a una escuela que pues, realmente no apoyaban tanto el deporte. Aunque chance los profesores me tiraban un poco de a loco cuando les decía que yo iba a entrenar hasta CEU. O sea, que yo les decía, es que yo juego fútbol, pero pensaban que jugaba aquí en la En cancha el del barrio. barrio, en la cancha de la esquina, que
solo me iba a hacer ahí, o sea, que iba 2 veces a la semana. Dije, no, pues tengo que entrenar todos los días. Entonces yo salía a las 2 de la secundaria y tenía que mis entrenamientos a las 4 de la tarde. No mames. Entonces justo tenía que, acabando la secundaria, mi mamá iba por mí, me quitaba la mochila de la escuela, ya me llegaba con mi mochila para cambiarme y luego me aventaba en el metro, comiendo para llegar a entrenar y ya me iba cambiando en el metro o me cambiaba ahí afuera de la secundaria. ¿Te iba a Indios Verdes? ¿Y ya de ahí? No, yo agarraba la línea B Ah, de Musquis hasta Guerrero, Guerrero. y de Guerrero a Universidad. no mames, sí te aventabas un Un viaje. buen trayecto, ¿no? Sí, y llegaba justito, o sea, porque ahí también, ¿no? O sea, la disciplina es de lo más importante, no era como que llegaras tarde, porque pues eran cosas que el profe veía que si llegabas tarde, Sí, obviamente. así, indisciplina, y pues te iban haciendo a un lado. Entonces sí, a veces pues no dependía de mí, o sea, el metro se iba parando, luego que llovía y Sí. el metro bien lento. Se hace un cagadero. Entonces sí tenía que llegar así corriendo y a veces llegaba corriendo a los entrenamientos. ¿Cómo fue la primera vez que a ti te dicen, ¿sabes qué, Ángel? Este es todo lo que te vas a tener que poner para entrenar. ¿Por qué te lo pregunto? Porque me imagino que en Oceanía, pues obviamente tenías tú que pagar tu uniforme, tenías que pagar lo que es en entrenamiento, lo que es todo lo que tú conllevabas como Arbitraje, jugador, todo el pedo. todo tenías que pagarlo. Y el cambio de decir, bueno, ya no voy a estar en Oceanía, ya voy a estar hasta CEU, y te llegan con tu maleta y te dicen, toma, esto es tuyo. ¿Qué dijiste? ¿Cuánto es? ¿Cuánto les debo? ¿O ya era como de, huevo, ya me están regalando mis cosas, ¿no? A ver, ahí te va la historia de cómo entré a Pumas para eso. Yo estaba en Oceanía, yo hago visorías, primero hice visorías para Pachuca a los 11 años. Porque esa categoría de Oceanía, pues decían que tenían buenos jugadores. Entonces la llevan a hacer pruebas a Pachuca y solo se quedó un compañero mío. Y yo no me quedo. Y como que de ahí sí me agüité, o sea, así dije, no, pues, o sea, no creo que pues, esto se apaga. Yo tenía 10 años. Luego hacen otras visorías ahí en Oceanía. Llega un visor que en paz descanse, se llamaba Miguel Ángel, que fue el que me ve. Y fue una visoría ahí en el estadio de Oceanía, eran como 4,000 chavitos de blanco, No de mames. 10, 11 años. Y haciendo partidos 11 contra 11, todo Sí, el claro. día, todo el día, observando la pura categoría mía, que era la 2005. Y estaba ese visor y otro visor de Puma. Y de esos, yo me acuerdo que eran como 3,000, 4,000 niños, solo escogieron como a 6. O sea, dicen, se presentan en cantera. ¿Y Ya entre entre esos estaba yo. No, ya mañana te presentas a cantera. Entonces cuando el visor me dice esto, mi mamá no tenía los recursos, o no teníamos andábamos pasando por un mal momento y mi mamá, como tengo un hermano más chico y también entrenaba en Oceanía, mi mamá no podía llevarme a mí hasta CEU. Entonces pasó como 2 semanas que yo no fui. Después de que te eligieron. Ajá, y me marca el director de Oceanía, el director de la escuelita, y me dice, oye, ¿por qué no has ido a cantera? No, pues es que no he tenido tiempo o así. Si tú piensas que te van a estar esperando allá, o sea, ahí o vas o se te va el tren y Y bye. Y bye. hay un buen de niños esperando tu oportunidad para que tú no vayas. Entonces como que ahí nos agarró la onda y ya mi papá ahí como que no sé dónde sacó así, me echó la mano pagando como un Uber, que era el que me llevaba hasta allá las primeras 2 semanas. Entonces ya se iban a acabar los registros, o sea, yo como no fui a entrenar de esas 2 semanas, ya llego y ya no me faltaba una semana. Entonces solo entrené una semana y estaba el profesor, el Pata Bendita, también fue un jugador famoso ahí en Pumas, Osvaldo Castro, Sí. que era el que tenía esos jugadores de miedo. Entonces cuando llego yo, dije, no, éramos como 50 morros que habían escogido entre todo el país para esa categoría. Pero esos morros ya llevaban 2 semanas entrenando. Ajá, las Ya que te- yo no sí, fui. sí, claro, taza. claro. O sea, esos morros ya llevaban 2 semanas que los había visto el profe. Ya, Yo ya. apenas era nuevo. Sí, sí, sí. Entonces ya entrenando, de esos 50 tenían que quedarse con 25. O sea, la mitad iban a hacerle chao, la mitad Nos se iba a iban a quedar. cepillar, ¿no? Entonces ya el profe empieza a dar la lista, estos jugadores se quedan, pasen por su ropa al almacén. Y ya fue cuando me mencionaron a mí como en el 20, 21, ya fui de los últimos. Y ya entonces yo subo por mi ropa y en eso veo los otros 25 hablando con el profe. Ya yo bien feliz con mi mochila, todos mis... Déjame ver si tengo una foto de mi primer ropita. Pero sí quedas impactado porque pues, tú vas saliendo bien feliz con tu mochila, con tus cosas de Pumas que te acaban de dar y ves a los otros niños pues llorando, ¿no? O sea, de que... Sí, Sí, ves las bien dos caras, ¿no? agüitados, Son las dos caras, sí, sí, sí. Está unos bien culero. alegres y los otros pues bien Bien tristes, agüitados. sí, bien agüitados. Porque pues, ya llevaban 3 semanas entrenando y que se han dicho Pero no. por ejemplo, tú llegas ese día, güey, o sea, un ejemplo, llegas hoy y ¿qué te dicen, güey? O sea, ¿por qué no te has presentado o no te dijeron nada? No me dijeron nada. Cámbiate, No, porque entrena. el visor, su función es
¿Los te lleva? lleva Ajá. y el profesor te pregunta, o sea, ¿Quién te trajo? ¿Quién te trajo? Ajá. Y ya le dices el nombre del visor. Entonces, pues, el visor tampoco es como que ande, a ver, ya te traje estos chavos. Ya, ya, ya. Si no les da seguimiento. Esta fue mi ¿Tu primer kit? primer Ah, kit huevo. cuando llegué yo a Pumas. Fue Ay, güey. el 19 de octubre del 2016. Entonces yo llegué así. 10 añitos. Yo llegué bien contento así a mi casa ya saqué toda la ropa. Y todavía tengo muchas, o sea, conservo muchas. Mucha ropa. Sí, o sea, Sí. son recuerdos que tengo. Sí, son nostalgia pura, güey. O sea, imagínate conservar tu primer kit de entrenamiento, o lo primero que te regalan en. Pues en es el que yo club. creo que ahí empieza tu ilusión, ¿no, güey? Y justo, o Sí. sea, justo es como esa parte de que a lo mejor todos, no sé, yo le voy al Cruz Azul, pero debuto en Pachuca. O yo le voy al Cruz Azul y debuto en América. A diferencia de Ángeles, que pues, yo le voy a Pumas. Sí, es Güey, una sensación jugué en diferente. Sí, es una Pumas. sensación diferente. Oye, ¿y qué tan cierto, güey? O sea, platicábamos, te digo, con esos chavos que vinieron, güey, y nos decían que cantera, ellos habían estado en otros, pues, ¿cómo se dice? Centros de formación. Y dice que cantera es impresionante, güey. O sea, que cuando llegas a cantera, el pastito bien verdecito, bien cortadito, se les ve el... No, cantera es otro. Yo digo que es o sea, yo ¿Has entrenado en otros? No, he visitado todos los, o sea, conozco donde entrenan todos los primeros equipos Ajá. de todos los, o sea, conozco Cuapa. La Sí, porque jugaste en inferiores, ¿no, ahí? En básica se juegan todo eso. Sí, sí, sí. Verde Valle, el Barrial, de todos los equipos. Hasta de otros equipos, mis amigos que tengo en otros equipos me dicen que cantera es lo más, o sea, es lo más bonito. top. Sí, o sea, las instalaciones de cantera, o sea, ahí con la piedra volcánica, las canchas las cuidan muy bien, o sea, está espectacular. O sea, ¿Cuál fue la primera sensación que tú tienes al no, debutar o al entrar a cantera, güey? O sea, ¿cuál fue tu primera sensación de decir, no mames, o sea, estoy entrando a cantera, güey, donde entrena los Pumas que yo veo cada fin de semana, aquí me los puedo encontrar, güey? ¿Cuál fue la primera sensación que tú tuviste cuando llegas ahí por primera vez de Oceanía? O sea, obviamente cambiar, imagínate, llegar a Oceanía Cambiar el estado de corriendo, Oceanía, güey, a cantera. polvearte tus tenisitos, a llegar a cantera y decir, verga. Quitarles el barro ya güey". cuando sales, güey, de entrenar. Sí, porque ya ves que cuando juegas en el llano, sacudes los zapatos y los guardas en la mochila. Cantera, obviamente, ni en pedo te puede pasar eso, güey. Sí, no, o sea, la primera vez me acuerdo, Oceanía, la escuelita de Pumas hacía torneos de filiales en cantera. Entonces yo así, la primera vez que yo conocí cantera tenía como 7 años. Que fui con mi escuelita de Oceanía. Y ahí cuando conocí, porque entras y tienes que pasar por un túnel gigante. Gigante, es lo que dicen. Y ya sales de ese túnel y está el escudo de Pumas, territorio Puma, dice. Entonces ya desde eso, ya ahí vas viendo las canchas, las tienen bien cuidadas, ves todo. O sea, un ambiente muy natural, la verdad. Te respira un aire muy tranquilo y todo eso. Entonces ya yo llegué, 7 años, entonces ya dije, no, está acá. Entonces ya cuando llego a entrenar, cuando voy a visorías, a los 11 años, la semana que estuve antes de que me registrara, pues sí, era una emoción. O sea, porque entrenaba yo aquí en la cancha y en la cancha de al lado, morros de la sub-17, la sub-20 que ya estaban cerca de debutar, porque ahí yo todavía entrenaba en la tarde, primer equipo entrenaba en la mañana. Entonces no me tocó convivir mucho tiempo con los jugadores de primera hasta que yo empecé a entrenar en la mañana, como a los 14, 15 años. Pero sí, ya el hecho de ver que ya había morros de sub-15, sub-17, sub-20 ya ahí compitiendo en el primer equipo, pues sí, y tú estás chiquitito ya, entonces pues sí. Sí, aparte que o sea, me imagino el hecho de convivir, no sé a quién te ha tocado en ese tiempo que actualmente sea profesional o que haya debutado, cuando tú llegas y que tú ya los ves en la sub-20, ¿quién te tocó? Hay uno en la Talacha que yo conozco, o sea, cuando yo estaba chiquito, uno que se llama Tonatiu. No. ¿Tú lo conoces? No lo he escuchado. O sea, yo lo he visto ahorita también en la Talacha, o sea, es bueno. Y a mí me tocó jugadores de esa camada, 2005, los 2000, los 99, los 98. Esa camada que ya estaban ahorita, yo entré a los 11 y ellos ya tenían 16, 17 años. Y yo los veía jugar porque luego veía los partidos de la sub-17 y así. Se me hacían jugadores muy buenos. Estaba Kevin Escamilla, ese que fue campeón de la sub-17. Yo cuando entré a Pumas, el primer equipo era ese de los 4 fantásticos que pelearon la final contra Tigres. Hijo, Estaba Sosa? Ismael Sosa, Matías Britos, La Chita. El Sobis, creo, ¿no? ¿Rafael Sobis era? No. Estaba Darío Verón, Gerardo Alcoba, Javier Cortés. Toda esa camada que esa camada. también fue un equipazo y que llegó a la final contra Tigres, que fue de las mejores finales que yo he visto. Fue ahí recién cuando yo entré a Pumas.
Entonces sí, o sea, sí era un impacto así de ver a Javier Cortés, ver a Ismael Sosa, a la Chita Ludueña así tan cerca, pues sí, sí te impresionaba la verdad. ¿Y siempre has jugado de la misma posición? Sí. Siempre he sido volante ofensivo, Sí, ¿no? siempre. Siempre. Pero sí pasa de que llegan a fuerzas básicas y cambian de posición. Fíjate, yo te voy a contar una anécdota súper rápida. Yo yo entrenaba aquí en Los Galeana, hicieron una visoría en América y fui y me quedé en América. Y estuve entrenando un mes ahí en América, pero por la estatura yo jugaba de contención o de extremo. Por la altura me dijeron de central. Sí. Digo, yo decía, yo no sé, pues no sé, no sabía nada de central, güey, ¿me entiendes? Y la neta, pues sí es como, o sea, hay la cara buena, como dices tú, de que pues te pasó a lo mejor todo muy rápido y llegaste, pero también la cara mala, güey, del fútbol, ¿sabes? O sea, a mí me pasó en mi experiencia, yo soy argentino, no soy mexicano. Entonces a mí cuando me piden los papeles, fue cuando me cepillaron. Por la nacionalidad. Por la nacionalidad, porque dicen, o sea, hace cuenta que registran a o sea, esto es como el profesional, güey, pues. O sea, registran en la sub-15 a un extranjero, ¿sí me explico? Y no les, como que no sé si no les gusta o no sé qué pedo, güey. No, es que hay un problema ahí, o sea, hay ciertos cupos de extranjeros en la Liga Mexicana. Entonces, por ejemplo, si llega un morro, sub-15, sub-17, con plaza de extranjero, pues ocupa una plaza de extranjero para algún recurso de primera división. Entonces, No sabía eso, güey. Estos cupos ahorita ya en básicas se puede tener hasta 2 extranjeros en la sub-21, que es abajo de primera, pero antes no se podía. Entonces, si tú tenías un extranjero, pues tenías que quitar un cupo. Entonces, pues, los equipos de primera siempre tienen los cupos de extranjeros muy limitados para ellos, para y que pues les sí funcione. traen refuerzos top o sea, para ocupar esos cupos. Sí, porque de hecho yo hasta tengo mi carreta ahí y te digo, yo cuando llegué, pues jugaba de extremo o de contención y me dijeron, no, de central. Y la neta, y bueno, no sé cómo sean en Pumas, ¿no? Pero en América sí era muy exigente el pedo de que a esos güeyes les gustaba un chingo, güey, salir jugando con la pelota. A mí el que me entrenaba era el cocodrilo. A mí el visor que me llevó fue el cocodrilo. Tú fuiste campeón y eso es algo bien chido, sub-18, Sí. con Pumas, güey, ¿no? O sea, ¿cómo es todo ese proceso para ti al decir, a huevo, fui campeón con el equipo de mis amores? Que obviamente, sea la categoría que sea, el ser campeón, Sí. pues, güey, es lo máximo. Ahí, Y más con tus colores, ¿no, güey? les digo, el trabajo periodístico que se hace aquí, aunque tú no creas, es exhaustivo. O sea, vimos obviamente las imágenes, fotos, güey, se te ve una cara de felicidad que no cabías, ¿no? O sea, y a lo mejor el torneo que fue, pues, fue regular, pero coronarte en CU a los 18 años, estás en la antesala del profesionalismo, ¿no? ¿Qué sentiste en ese momento? Justo en ese torneo, yo acababa de venir de una lesión. Me rompí el tobillo. Me rompí 2 ligamentos, entonces estuve fuera como 8 meses sin jugar. Yo voy regresando y yo siempre jugué en categoría. O sea, a mí siempre me subieron, siempre jugué una categoría mayor. O sea, nunca jugué con los de mi edad. Con los de tu edad nunca jugaste. Siempre me subieron una categoría mayor. Justo ese torneo me bajan con los de mi edad porque venía regresando yo de una lesión. Entonces, era un muy buen equipo. Y el profesor, que también lo quiero mucho, el Capi Ramírez Perales, un idolazo, fue capitán en el Mundial del 94, fue mi profesor ese entonces. Entonces, armó un muy buen equipo y ese torneo quedamos primero. O sea, de 17 partidos ganamos 14, empatamos 2 y perdimos 2. O sea, fue un torneo... No, fue un torneo. O de sea, los 13, mejores. fue 13 ganados, 2 empatados y 2 perdidos. O sea, líderes generales, rompimos récord de puntos. Fue una locura ese torneo. Y pues lo hicimos valer con que quedamos campeones. Pero sí, quedar campeón en CU, pues sí, ya ahí la emoción es otro rollo. Porque, pues sí, es cierto que ganas, o sea, pierdes más de lo que ganas. O sea, porque yo en todos los 10 años que llevo en Pumas, solo he quedado campeón 2 veces. Estuviste a punto. Y ahorita estuve a punto en primera división, que pues es el sueño de todos, pero pues sí, o sea, pierdes más de lo que ganas. Entonces vivir esa experiencia de quedar campeón en tu categoría, pues sí, y más en tu casa. ¿Y cómo fue el salto a que te dicen, a ver, Ángel, vente para acá, vas a entrenar con el primer equipo? Con el primer equipo, ya vas para debutar, güey. ¿Cómo fue ese? ¿Cómo te dan la noticia? Ya había tenido acercamiento, o sea, ya había entrenado con primera. Digo que yo siempre estuve jugando con una categoría mayor. Entonces, justo antes de lastimarme el tobillo, estaba Rafa Puente de entrenador. Y Rafa Puente me sube. O sea, Rafa Puente vio cualidades en mí y me dijo, no, a ver, ven, vas a entrenar 3 meses con primera. Entonces entreno. Y ya me lesioné el tobillo, o sea, pues, Pa' atrás. recuperación.
Entonces estuve 8 meses sin jugar. Pero ahí ya ya estuve entrenando un tiempo en primera. Y ahí fue cuando llegó Dani Alves, en la época de Rafa Puente. Estaba Dineno, güey Dani Alves, o sea, era buen equipo. Y ya, entonces voy para atrás y yo dije, no, creo que ya se acabó porque ya había morros de mi edad, amigos míos que tengo en Pachuca, en Necaxa, en Santos. ¿Ya debutando? Ya debutando a mi edad, o sea, a los 18 años. O sea, de mi categoría ya había morros. No sé si conozcan a Elías Montiel, de Pachuca. Sí, no mames, Es fue un un jugadorazo, jugadorísimo. güey. Ese güey es mi amigo y a mí me tocó jugar con él en la sub-14, sub-15, nos enfrentábamos y eran muy buenos partidos. Entonces yo me chingo el tobillo y veo ese güey al que debuta. Y digo, ay cabrón, y lo está haciendo bien, Y veo morros de mi categoría debutando, pum. Dije, no, pues ya valió, yo estoy sin jugar, no estoy ni entrenando con el primer equipo. Entonces es que quedo campeón con mi categoría y me suben a la sub-23. Hago un buen torneo con la sub-23 y ya cambian a Rafa Puente y llega el turco. Llega el turco y el turco sí era de que se quedaba a ver los partidos de la 20 o de la 17 así, a ver a los morros. Entonces llega lo que se va el turco y se queda el auxiliar, Gustavo Lema, que era su mano derecha, se queda. Y me dice un día así, acaba el torneo de la 23 y me dice, siguiente torneo, haces pretemporada con nosotros. Vamos a ir a Cancún, justo hace 2 años, o sea, fue literal hace 2 años, mi primer pretemporada. Me dice, vas a ir a Cancún. Así y yo para eso había ido a selección, no me acuerdo qué torneo había ido, entonces yo llegué a mitad de la pretemporada, hice toda la pretemporada. Entonces llego yo y ya estaba Leo Suárez, Funes Mori, que la verdad, por ejemplo, Funes Mori, pues yo tengo anécdotas muy bonitas con él porque él siempre me apoyó. Él, Julio González, qué tipazos, te lo juro en serio, qué buenas personas. Y siempre me echaron la mano, o sea, siempre está esa carrilla de que pues eres el nuevo, el que te debuta. Y aparte eres el más chavito, pues, ¿no? El más chiquito y aparte pues me veía también chaparrito, así. Y sí me cargaban carrilla y como todo, pues sí es complicado porque pues... Adaptarte, ¿no, güey? Adaptarte, pero la verdad, qué buenas personas, o sea, siempre me echaron la mano, siempre me apoyaron. Y ya fue la pretemporada, meto un gol en la pretemporada, que tuvimos un partido amistoso contra Cancún. Entrené muy bien, hice las cosas muy bien. La jornada 1 es contra León, no me acuerdo muy bien, y me dice el miércoles, vas a debutar en la jornada 1, te vamos a meter, o sea, te voy a poner. Y yo no le creía, o sea, literal yo no le creía, dije, no, este güey está jugando, o sea. Pero ¿cómo son esos minutos, Santos? O sea, cuando te dice, por ejemplo, Lema, vas a la pretemporada, ahí, o sea, ¿qué te cambia la cabeza? ¿O qué? O sea, me imagino llegaste y le dijiste a tus jefes, oye, Sí. voy a la pretemporada. Sí, o sea, ya nos iban a dar las vacaciones. Íbamos a tener 3 semanas de vacaciones, pero me dice antes de que acabara el torneo, el siguiente torneo vas a la pretemporada con nosotros. Y sí, yo dije, ay cabrón, ya había entrenado 3 meses, o sea, hace un añito ya había entrenado con primera, pero pues no pasó nada, porque claro, te habías lesionado y todo eso. Entonces, otra vez dije, bueno, entonces todavía está la oportunidad, o sea, tengo 19 años, o sea, solo pasó un año, no pasa nada, o sea, todavía se puede. Y ya, entonces yo dije, me tengo que matar en la pretemporada, o sea, tengo que hacer las cosas muy bien porque... Tengo que cagar sangre. Me tengo que dar en la madre en la pretemporada porque pues ya iba a definir mi futuro, dijiste. Ajá, exacto, porque, o sea, casi, justamente las pretemporadas se llevan a muchos chavos, se llevan a mucho morro. Precisamente, pues, para verlos, para ver cómo... Para probarlos, todo y en las pretemporadas se hacen muchos juegos amistosos contra equipos de primera. Y pues para ver si estás apto para el escenario, cosas de esas, o sea, ponen a prueba a los chicos. Y pues a mí sí me cayó todo de chingadazo porque pues la pretemporada duró 2 semanas. Jugamos otra semana en cantera, o sea, 3 semanas duró la pretemporada y en la 4ª semana pues ya era semana de torneo, o sea, ya era jornada 1. Sí. Y literal el miércoles, antes de que jugábamos el domingo a las 12 y el miércoles que hacíamos parado para ver quién iba a iniciar, me dice, vas a jugar. Y yo no le creí, o sea, la verdad no le creí. O sea, te dijo, vas de titular. Ajá, y yo no le creí. Me dijo, ¿te vas a cagar o qué el domingo? Y le dije, ¿por qué? Me dice, no, pues vas a jugar. Yo le marco a mis papás, le digo, no, papá, mamá, ¿qué crees? Pasó esto. Voy a jugar el domingo. ¿Van a ir al estadio o no? Y me dicen, no, estás jugando, o sea, no me creían. Ellos no me creían. Entonces ya llega y entonces ya literal el domingo, cuando voy a jugar, ya que salgo a calentar y veo toda la gente y sí es otra experiencia. Hasta que mis papás vieron mi nombre en la pantalla, me creyeron que iba a jugar. Oye,
pues qué chingón, qué bonita anécdota. ¿No te temblaban las piernas, güey? Porque dicen que a todo jugador, cuando va a debutar, o sea, no es lo mismo jugar a lo mejor en cantera, que venías haciendo todo ese proceso, a lo mejor sin gente o con tus papás, que ya no te da tanto nervio, pero salir, güey, y a lo mejor ver a la Rebel así de frente, y el himno y su chingada madre, ¿no te temblaban las piernitas? Sí, sí estaba nervioso, la verdad. Estaba ansioso más que nada porque pasaba el balón. Pero todos me dijeron, no, pues haz lo que tú sabes hacer, haz de cuenta que estás jugando en cantera, siéntete tranquilo aquí. Y te digo, siempre tuve el apoyo de Julio. ¿Qué te decían? ¿Qué te decía Julio y qué te decía Funes Mori, por ejemplo? Que, o sea, que no importara, o sea, que yo intentara, que sabía mis cualidades ofensivas, que lo intentara, o sea, que no me cagara, que no bajara, que fuera ofensivo, que atacara, que no me guardara nada, que iban a estar atrás ellos respaldándome, que cualquier cosa que si yo la fallaba, me dijo, no, solo corre. O sea, si la pierdes, que tú seas el primero en recuperarla. Pero, o sea, tú siéntete libre, o sea, sí ese día me sintieron, o sea, me dieron una tranquilidad el saber que todos esos güeyes pues, me echaron la mano de decir, no hay pedo, si la cagas. Sí, si la cagas, yo voy a salir primero a correr a recuperarla, ¿no? Ajá, si la cagas, aquí estamos atrás, aquí apoyándote. Juegas por izquierda y ¿quién estaba contigo en esa banda cuando tú debutas? Rubalcaba. Otro güey. O sea, ¿sentaron a Rubalcaba por ti? No, atrás estaba Rubalcaba y luego estaba Ángel, ¿no? ¿Estabas tú? No, él se refiere por esa banda, o sea, que juega contigo. Ajá, por eso estaba yo de interior con Leo Suárez, Rubalcaba y Funes Mori de 9. Entonces jugábamos así como 5-3-2. Entonces estaba Caicedo de contención fijo. Sí. Y yo de interior con Leo Suárez. Y Funes Mori y Rubalcaba. No mames, eso no me lo imagino, güey. O sea, deja tú el debut, momentos previos en el hotel de concentración, cuando estás, una noche anterior, a lo mejor no sé, güey, ni pudiste dormir, güey. O sea, estás comiendo puro perro maldito techo, pensando en que qué va a pasar mañana, ya quieres que amanezca, ya quieres que empiece, y si esto, ya quieres que aquello, esto, ¿no? Sí, no, sí te pasan muchas cosas por la cabeza. Y en la charla antes de entrar a la cancha, ¿qué te dice Gustavo Lema, güey? O sea, en la charla, cuando dice, bueno, de interior, Sí. Ángel Rico. No, nada, o sea, habló conmigo, o sea, de que antes de salir de calentar, una hora antes del partido, haz las cosas que sabes hacer, tranquilo, aquí estamos, aquí te vamos a respaldar. Pero me dijo, atrévete, o sea, así fueron tal cual sus palabras, atrévete, haz las cosas que sabes hacer y no, o sea, no tengas miedo. Digo, sí, solo mátate, o sea, mátate por el equipo, mátate por esto y ya. Me dijo, haz lo que veniste haciendo toda la pretemporada, hazlo. Y justamente, pues, o sea, sí te ayuda porque me ha tocado amigos que debutan y pierden. Entonces la gente los empieza a reventar. Sí. Oye, portero. Buscan excusas, buscan excusar, o sea, pues cualquier excusa y se van contra los morros, ¿no? Sí. Entonces a mí me tocó la fortuna que ese partido, la verdad, jugué muy bien. Casi meto gol, o sea, pegó en el poste. En el poste. Y ganamos 4-1, o sea, fue un partidazo y ganamos. Debutas con el 184, ¿no? 189. 189. Y ya, entonces, como, o sea, y ya literal nomás jugué medio tiempo, o sea, me sacaron al medio tiempo y ya. Y yo, la verdad, me sentí ya muy tranquilo, o sea, ese partido como que sí me dio. De que dije, no, o sea, pues sí, es como si juegas en cantera. Simplemente pues está la gente, está la presión de la tele y todo eso. Y ya, pues ese fue un día que sí nunca olvidé, nunca lo voy a olvidar, el día que debuté. Y posteriormente la siguiente semana juego contra Juárez, me meten de cambio y la primera bola que toco, meto gol. Entonces, fue como que todo cayó de chingadas, ¿sabes? O sea, todo me cayó muy rápido. O sea, el debut, que meto gol, o sea, fue como que momentos que todavía no asimilo, o sea, que hayan pasado tan rápido, ¿sabes? Sí, en el festejo del gol contra Juárez te abraza Funes Mori, el chino. El chino Huerta, ahí estaba y o sea, sí lo vi, Yo también lo he visto. Sí lo vi. De hecho fue en Juárez, ¿no? Ajá, en el Benito Juárez. Pues qué chingón, güey, qué chingón que tú seas justo el reflejo del esfuerzo, la dedicación, constancia y como tú lo dijiste, la disciplina. Y el proceso, ¿no, güey? También porque pues muchos... Te la tuviste que aguantar, tuviste que ser como... Pues sí, güey, o sea, fuerte, resiliente, yo creo que eso es resiliencia, güey. O sea, el estar, güey, el no aflojar, lesionarte y decir no hay pedo, me queda todavía, voy a seguir intentando, y ahí está, güey. O sea, esto que tú ahorita estás viviendo, todo lo que tú has pasado, yo digo que es el fruto del esfuerzo y obviamente, sí, yo creo que en el apoyo de tus papás tampoco nada estuviera logrado, ¿no? Y qué chido, güey, que tú lo hayas logrado. Y no cualquier... no es como que
tú digas, de Ecatepec salen 5 jugadores cada temporada o mínimo que sean colindantes, ¿estás de acuerdo? Porque el fútbol es como de, si tienes dinero, lo vas a lograr. Si no tienes dinero... Justamente es lo que te no iba a lo vas a preguntar. lograr, güey. Sí, ¿alguna vez te pidieron dinero, güey? No, La nunca. neta. Está ese mito, la verdad. O sea, yo por eso luego ni peleo, porque misma familia me ha preguntado, o sea, Claro. que cuánto pagué, ¿Cuánto diste? cuánto di para debutar y eso. Mi propia familia, o sea, yo digo, si hubiera tenido dinero, pues yo creo que ni viviría en Ecatepec. O sea, la verdad, o sea, y te digo, o sea, las primeras, te digo que yo no iba a ir a cantera porque yo no tenía los recursos para irme. Aquí yo me tuve que chutar solo los primeros 2, 3 añitos, yo solito desde los 11, 12, 13, 14 años, en el metro. Y eran trayectos Sí, no era... larguitos, yo no conocía lo que era transborde, no sabía lo que era regresarse a las 6 de la tarde, hora pico. No, era un caos total. ¿Qué tal el caldito de olores en el metro? No, man. Sales a las 6, llegas a las 10 aquí a Ecatepec, güey, 9:30, güey, 9. Sí, sí te creo. Literal, ¿no? O sea, yo sí. Ahorita que ya o sea, luego me invitan a algunas escuelitas de por aquí a dar pláticas y así. Yo a los que más aconsejo es a los papás, la verdad. O sea, sin el apoyo de los papás, ningún morro yo creo que llegaría a primera división. Porque sí necesitas un apoyo. O sea, me tocó compañeros míos que desafortunadamente eran muy buenos cuando estaban conmigo en Oceanía. Van a cantera, los llevan 1 año, 2 años a entrenar. De repente dejaron ir. ¿Por qué? Porque sus papás ya no los llevaban a cantera. Entonces todavía eran niños, son niños, 12, 13 años todavía son niños. Para irse solitos desde Pantitlán hasta CEU, desde Iztapalapa a CEU. Entonces ya dejan de ir a entrenar y pues también ahí los profes no te van a estar esperando. O sea, de Claro. que Se le fue el tren, ¿vas a viene venir o otro no? No, bueno, el que sigue. Y me tocó compañeros míos desafortunadamente que ahorita pues ya no sé qué es de su vida, chance andan en malos pasos, no sé. Pero para mí tenían talento Sí, para haber poder llegado llegar. a primera división. Y por eso luego dicen que en el talento, o sea, en el barrio hay mucho talento. Y sí, no me cabe duda, o sea, yo crecí aquí, luego voy a las canchas de aquí de fut 7, de fútbol rápido, y digo, güey, es muy bueno. El peor es que no solo te alcanza con el talento. Exacto. O sea, a mí me lo dijeron, o sea, a mí me dijeron, con tu talento no te va a alcanzar. Entonces me decían, tienes una zurda privilegiada y lo que sea, pero tienes que correr, tienes que tener disciplina, tienes que ponerte más fuerte físicamente, porque ya en primaria son unos torotes. Entonces, o sea, tú con tu cuerpecito no te va a dar. Sí. Tienes que mejorar en otras cosas. Entonces es como que te pones a entrenar en lo que a ti te hace falta. Pero hay gente aquí que cree que con el talento te va a alcanzar para llegar a primera división. Y pues eso no, o sea, no es cierto. Y yo invité a varios amigos, pero tampoco es lo mismo, o sea, jugar fut 7 a jugar cancha ya, completa, cancha 11, completa. es muy diferente, o sea, yo por eso digo que... O sea, ¿llevaste a varios amigos allá a cantera? Sí. ¿Y qué? ¿Nada? No, ¿Cepillo? Una semana, porque primero no estaban acostumbrados físicamente, que nunca jugaron 11. Sí. Se la habían en el fut 7 y en el rápido. Espacios reducidos, pues es muy diferente. Entonces el 11 ya cuando primero nos ponían a hacer gimnasio o la condición de correr, ya desde ahí ya vas Tronaban ahí. perdiendo. ¿Y cómo te vives el cambio de dirección técnica? Sabemos que se va Lema, después llega ya Don Efraín. Efraistóteles, que, perdón, pero se fue peor que las criadas, güey. O sea, una llamada telefónica y decir, sale chavo, ahí nos vemos. A lo mejor algunos dijo, puta, qué bueno que ya se fue este güey, ¿no? A lo mejor hay otros que dicen, no, mi profe de toda la vida. No sé Pero pues qué. obviamente llega un nuevo director técnico y trae a su gente, ¿no? Sí. Pero- ¿Qué te dijo a ti? O sea, ¿no vas a jugar o qué pasó ahí? No. Pues a ver, yo no tengo nada en contra de Efraín, la verdad. O sea, son maneras de ver el juego diferente a los que como tenía Gustavo. Todos tachaban. Efraín es un personaje. O sea, la verdad, Efraín es un personajazo, pero así es. O sea, así es su personalidad, así es él. Y la verdad, yo como entrenador no tengo nada que reprochar. O sea, la verdad, sí jugué menos. O sea, la verdad, sí jugué demasiado menos con él. Pero me hizo crecer mucho como futbolista. O sea, me hizo ver muchas cosas que yo creía que ya con el torneo que había hecho me iba a alcanzar. Pero te das cuenta que el fútbol actual es muy diferente. Sí. O sea, lo viví cuando antes de llegar a Efraín, yo voy a un torneo a Francia, el Esperanzas de Toulon. Ajá. Voy a Francia y me tocó jugar contra Dinamarca, Francia, equipos top de Europa. Tocó jugar contra Costa de Marfil, un equipo africano. Morros de mi edad, 20, 19 años, eran unas pinches bestias. Sí, sí te creo. Entonces no ganamos ni un partido, empatamos todos.
Empatamos Dinamarca, empatamos Francia, Japón, los japoneses también. Uf. Entonces ahí es cuando llega Efraín y me dice, cuando llego yo, ¿ganaron algún partido? No, porque ya ahorita ya no alcanzan solo con ser bueno con la pelota. Tienes que ponerte en ritmo físicamente, tienes que comer bien, tienes que alimentarte bien, descansar bien. Entonces Efraín la verdad sí me hizo ver muchas cosas que algunos defectos que yo tenía y pues la verdad como futbolista sí crecí demasiado, o sea, físicamente me puse mejor, estuve mejor en forma con él y así. Ya las maneras y sus maneras de jugar y eso pues ya son decisiones de Ya él. es otra cosa, ¿no? Ya sabes si me pone o no y ya pues eso ya es de cada quien. Y ahorita va a llegar otro profesor nuevo y pues son ideas diferentes y hay que acoplarse A cómo jueguen, ¿no? Al sí, esquema al que traiga, estilo, todo eso. y él va a traer a su gente y pues, o sea, eso es de ley, o sea, eso va a pasar siempre. O sea, por ejemplo, a Gustavo yo le gustaba y había otros jugadores que chance no tenían tanta participación como Gustavo, pero ahorita que llegó Efraín les dio más participación a ellos y así es, o sea, así es el fútbol. ¿Y no te han querido como jalar a otro equipo, güey, actualmente? O sea... Sí llegué a tener ofertas en el torneo que debuté. Sí, es lo que decías, ¿no? O sea, debutas, haces bien las cosas y mucha gente, o bueno, muchos Sí, o sea, clubs... cuando eres ¿Qué club se te sensación, acercó? cuando eres sensación, eso no lo puedo decir, es confidencial. Pero sí, o sea, eso es cierto, o sea, cuando la rompes en un torneo, y más estando chavo mexicano, hay otros equipos que te quieren. Sí, y te Pumas creo. tenía esa mística, o sea, Pumas tenía esa mística de hacer jugadores para venderlos, porque tampoco somos un equipo que tengamos muchos patrocinadores, o sea, que le metan mucho dinero. Entonces, ¿qué hacían? Pues vender. Así vendieron, Generaban así su billete. así vendieron a Gallardo, así vendieron a Mozo, así vendieron a Lira. ¿Tú jugaste con Lira? ¿Tuviste algún torneo con Lira o con Amaury García? Con Amaury sí, con Amaury en la 23, el torneo antes de que debutó, Amaury García fue compañero mío. O sea, él jugaba de contención y yo jugaba de enganche. Éramos la dupla ahí en medio campo. El Amaury García ahorita que fue titular, este último, la liguilla, y que la verdad, a mí se me hace un jugadorazo, el Amaury. Y pues sí, o sea, también Chance no tuvo la oportunidad en Pumas. Entonces lo que yo también les digo, o sea, si te corren de un equipo, hay 17 equipos más. O sea, no tienes por qué cerrarte. Pero no es como tan fácil, güey, ¿o sí? ¿Sí es fácil? O sea, si por ejemplo tú llegas ahora en la pretemporada y te dijeran muchas gracias, no contamos contigo. ¿Encuentras rápido equipo? Pues, Depende de tu repre, ¿no? Depende de tu repre, depende si hiciste bien las cosas, siempre va a haber algún equipo interesado en ti. Esa es la realidad también. O sea, si tú hiciste bien las cosas en Pumas, como fue el caso de Amaury García, que en la sub-20, sub-23 siempre jugó muy bien. Luego Cruz Azul dijo, estos güeyes no lo aprovechan. Pero sí debutó en Pumas, ¿no? Sí. También debutó Sí, en sí Pumas, debutó, ¿no? pero pues no le dieron, como dice. No le dieron bola, Sí, no le no dieron le dieron continuidad, continuidad. ese fue el Exacto. problema. Y va a Cruz Azul y la rompe. Entonces, son cosas así. Tengo amigos míos que también los corrieron de Pumas a los 12, 13 años. Y ahorita ya debutaron en Juárez, debutaron en Puebla. Sí, sí, Entonces, de que no se cierren esa, porque también pasa mucho que la depresión deportiva te mata. O sea, ya porque te dieron las gracias a los 14 años, ya no quieres saber nada del fútbol. Sí, es lo que dicen, ¿no? Que ahorita el tema de la depresión deportiva sí está muy perra en el aspecto que le afecta al jugador. Simplemente jugadores de élite, ya lo hablábamos, y lo que le pasó a Julián Araujo, el del Barcelona, ¿no? ¿Cuántas veces no tuvo y qué hizo? Pues yo tengo pedos en la cabeza porque a lo mejor los reventaban cada que jugaba la prensa española por la presión. Obviamente estás en un club súper mediático como lo es el Barcelona, que dices, pues al Chile me voy, se fue a un retiro creo que a Israel, y como que ya volvió a agarrar el pedo, pero sí es cierto, o sea, yo Eso digo que sí. Está cabrón, sí, no, está cabrón. O sea, hay muchas circunstancias. O sea, tengo amigos míos acá en Pumas, que una, por ejemplo, tienes que ser muy fuerte mentalmente, porque tengo amigos que son foráneos. Ujú. Tipo, mis amigos más cercanos, el Pablito Lara, el otro portero, el Ajá. segundo portero, es de mis mejores amigos, pero él es de Culiacán. Entonces él ve a su familia cada 6 meses. O sea, yo como quiero, pues todavía tengo a mi familia Aquí cerca. Aquí cerca. O y en la veo. ciudad. Esos güeyes que ven a su familia cada 6 meses, o sea, que pura videollamada. Sí te mata, güey. Entonces tienes que ser fuerte mentalmente de separarte de tu vínculo cercano, una. Luego, chance desperdiciaste 7, 8 años para que no debutes. O sea, porque también está el riesgo, esa es la realidad que pues, pocos llegan. Entonces, ¿qué haces para sobreponerte después de esa pinche noticia de que desperdiciaste tus 8 o 9 años separado de tu familia, sacrificaste todo para que la menor hora te diga, no estás listo para jugar en primera? ¿Qué Sí, haces? yo me imagino que eso fue lo que le pasó al portero, ¿no? Justo a Lara. Que, güey, sí fue Lara el que se equivocó. No. Parra. Parra ese, güey. O sea, ¿qué se habla al interior del club después
de que comete esos errores tan puntuales y seguidos? O sea, ¿qué es lo que se habla? Está cabrón ese güey. ¿Lo O sea, corrieron? no lo digo que por los errores, sino... O sea, la fuerza mental que tiene que tener ahorita Exacto. para sobreponerse a esos errores, eso es lo que tengo que decir. O sea, el güey está cabrón para que... O sea, porque el güey lo ves entrenar todavía y el güey, o sea, sabe lo que hizo, pero sigue entrenando... Con las mismas ganas. Sí, o sea, porque todos lo tachan de que era un malo. Yo entrené con él y no es malo, o sea, la verdad es muy bueno. Aparte de zurdo, es zurdo, Está tiene, alto, buena altura. tiene 18 años, el güey, o sea, está bien morro, buena altura, tiene buen físico, con los pies sabe jugar. Yo creo que ese fue su pecado. Aplicó un Kevin Mier, yo creo, chavo. No, le ganó también la presión, güey, todo ese pedo, güey. O sea, porque pues no, o sea, la caga en un partido y la volvió a cagar, ¿no? La neta no supo tanto a Pumas, güey, pero sí la cagó 2 veces seguidas, ¿no? Fue cuando traen a Keylor. Sí, ¿Y qué le decían, güey? Por ejemplo, ya estabas ahí en el primer equipo, ¿tú no? sí, ya. ¿Qué le decían, güey? O sea, se puede contar, ¿no? Si no, no hay pedo, cuenta. ¿Qué le dice Efra? ¿Qué le dice Efra? Y lo No, pues es cortamos. que eso ya fue, o sea... Personal, o sea, ya lo sí, agarró, lo ya. agarró, o sea, nosotros le dijimos que, pues, no, o sea, que no pasaba nada, que pues es normal, o sea... Aparte, yo creo que esa es la peor posición del mundo, o sea... Es la más injusta, ¿no? También, o sea, el portero es... Sí tienes que tener unos pinches huevotes, la verdad, para dedicarte a ser portero, porque... Eres... o sea, haces un buen partido, eres el héroe. Sí, cabrón. Pero por cualquier cagadita que hagas, Te revientan. aunque paraste 12, hiciste 12 atajadas, hiciste 15 atajadas, pero regalaste un gol, Sí, ya eres nadie va a peor. ver tus 15 atajadas, todos van a ver tu cagadita, entonces ser portero está muy difícil, entonces pues yo sí creo que nada, o sea, Parra lo seguimos aconsejando, le dijimos que le siga echando ganas, que su oportunidad pues, tarde o temprano va a llegar, o sea que y chance va a estar más preparado, va a estar más de que de los errores aprende, o sea, la verdad es Claro, que va a de tener los más errores madurez aprende. deportiva, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo fue para ti, Ángel, esta liguilla en particular? O sea, ¿cómo la vivió Ángel Rico esta liguilla con Efra? O sea, tú sí fuiste de todos y yo creo que en algún punto sí como que todo el mundo apretó y dijo, no mames, ¿qué pedo con Pumas, güey? O sea, tanto fue el personaje que se creó Efraín y tanto fue a lo mejor como el chip que les incrustó a sus jugadores, todos, que sí en algún momento, o sea, ustedes sí estaban muy cabrón, güey. O sea, una serie contra América, 6 goles, güey. Dices, no mames, qué pedo, güey. Estos Pumas, o sea, sí ya fue diferente, me imagino, para todos, ¿no? El torneo y la liguilla. Sí, o sea, desde que llegó Efraín, nos intentó meterse el chip, incrustar su cultura que traía de Europa. O sea, que pues, Europa yo creo que es el alto rendimiento, pues creo que es la élite de la élite, Sí, o sea, sí. todas las ligas europeas Es lo top. es lo top. Y el güey siempre, pues, estudió allá, estuvo de auxiliar allá, entonces nos quiso incrustar. Chance sí teníamos algunas cosas que hacíamos que estaban mal. O sea, que teníamos algunos, por ejemplo, el hecho de, este güey nos hizo llegar, o sea, con los detalles mínimos, nos hacía llegar 1 hora más temprano. Tienes que desayunar aquí, tienes que comer aquí, a fuerza. Entonces ya ellos se encargan de la alimentación de todo, del descanso, nos trajo una psicóloga, o sea, el güey, por eso te digo, o sea, su manera de trabajo, yo creo que ha sido de las mejores que yo he tenido, o sea, la verdad era un profesional en todos los sentidos. Teníamos analistas, o sea, nos ponían videos del grupo y videos personales. Mira, tienes que hacer esto, a ver por qué no corriste en esta jugada y cosas así, ¿sabes? Entonces siempre nos traían en chinga. Entonces los primeros 2 torneos de Efraín, pues como que quiso incrustar eso, pero chance los resultados no se daban. Sí, era un trabajo con... Entonces es un proceso, o sea, es un proceso que Claro. tiene que... Y ya entonces este último torneo que empezó a hacer las cosas bien, pum, primer lugar, y ya entonces como que se empezaron a tomar en serio los Pumas. Y pues ya esa liguilla, íbamos las 2 veces 3-0, los teníamos a América 3-0 y pues sí, o sea, nosotros la creímos, dijimos, o sea, pues sí se puede, o sea, la verdad, teníamos buen equipo. Y pues no, ya en la final estuvimos a 30 minutos de ser campeones. En esa final, ¿cuál fueron las palabras de Efra ese domingo en CEU? ¿Qué les dijo? O sea, venían de un 0-0 sacado en el Estadio Ciudad de los Deportes. Barato lo sacaron, Él ¿no? dijo, a eso yo jugué, Sí, a sí. traerme el empate acá.
Sí, a morirnos en la casa. Exacto, y aquí lo vamos a ganar. ¿Cuáles fueron sus palabras de Efraín en una hora antes, el tiempo que tengan ustedes previo a la final del domingo? ¿Qué fue lo que les dijo? O sea, ya estamos, ya llegamos, disfrútenlo, que pase lo que tenga que pasar y tan, ¿o qué Así, fue? tal cual, o sea, porque así era él, o sea, no era tan expresivo. O sea, era más expresivo fuera de la cancha, ¿sabes? Pero ese era un personaje que él... Así era, o sea, le gustaba que hablaran de los Pumas. Y eso lo generó y eso lo ganó, o sea, porque yo veía todas las... Prendía la tele y así, y todos hablando de Pumas. Nadie hablaba de otra cosa más que de las chingaderas que decía Efraín. Así. Entonces eso él se lo ganó bien y pues nada, en la final nomás nos dijo... Bien o mal los tenía en la boca de todos, ¿no? Sí, y nos dijo, diviértanse, o sea... No puedo estar más orgulloso de este grupo, que se hizo una familia. Pues sí, la verdad es que sí era una familia, o sea, la verdad el grupo muy unido, o sea... Tipos de jerarquía como Keylor Navas, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, güey, que están jugando ahorita un mundial, van a jugar ahorita. Que sean tan buenas personas, tan buenos tipos. Porque cuando recién yo debuto me tocaron gente un poco mala leche, o sea... Gente mal peor, no voy a decir nombres obviamente porque no voy a quemar. Claro. Pero gente que sí era pesadona, o sea, gente pesadona. Sí te tiraba la tijera en el entrenamiento, queriéndote chingar, ¿no? O te decían que eras malo o así. Ajá, o sea, con los morros que iban subiendo, pues en vez de apoyar, tiraban mierda, ¿sabes? Y ahorita este grupo fue... O sea, por eso yo sí, o sea, este torneo, sí nos merecíamos ser campeones, más que nada por la familia que se formó, ¿sabes? O sea, todos qué buenas personas son, o sea, qué buenos tipos, qué buenos deportistas son, o sea, te lo juro, o sea, y tricampeón de Champions, así, y tú lo ves una persona tan noble, tan humilde, o sea, tú que no eres nadie, sí, ¿cómo te vas a agrandar? Pues no hay manera, entonces se hizo una familia, y pues sí, o sea, literal, al final nomás nos dice, diviértanse, estoy muy orgulloso de ustedes, recuperaron esa esencia de lo que es Pumas, pues nada, o sea, estuvimos a nada y ya, también, o sea, acabó el partido y nos dijo, cabeza arriba, no tengo nada que decirles, vean, o sea, perdieron y aún así toda la gente gritando su nombre, eso ustedes se lo ganaron y pues nada, o sea, la verdad sí fue un torneazo y ya. Me imagino que el líder del vestidor era Egues. Es que los Navas, ¿no? ¿Qué les decía? ¿O qué les dijo él? Porque imagino una cosa es la charla con Efra y otra cosa es la charla con Kerlo. ¿Qué les decía él a ustedes, güey? Nada, también, o sea, Keylor, tipazo que también, o sea, también no era tan expresivo, no era tan, o sea, no hablaba mucho, pero las cosas que hablaba, pues, puntual. A base de la experiencia que ha tenido, pues, jugó con Messi, jugó con Cristiano, o sea, el güey en su teléfono tenía los contactos de quien quisiera. Imagínate, tú haciéndolo en TikTok, ¿cuál es tu contacto más famoso? ¿Le llamarías? No mames, hijo, ese güey ahorita está en pretemporada en Buenos Aires, el Messi, ¿no? Pero, o sea... Para ti, ¿cómo vives esa final? Dices, güey, tengo 21 años, cabrón. Fui campeón nada más de la sub-18. Claro. Salgo el domingo y veo mi estadio. Oye, güey, había 90% gente de Pumas. No, estaba llenísimo. Ves la tribuna, la hinchada, banderas, cantando. Se te pone la piel chinita y te viene, yo creo que toda tu vida así, profesional, güey, así... Una pinche película, ¿no? Sí, cuando salimos a cantar el himno de Pumas, ya se me estaban saliendo las lágrimas. Porque, o sea, se te vienen los recuerdos de cuando te venías en el metro, cuando te cambiabas en el metro, ibas comiendo en el metro, decir, cabrón, pues ha valido totalmente la pinche pena. No cambiaría nada de todo lo que he vivido por no haber llegado hasta aquí, ¿sabes? Entonces, pues sí, o sea, sí, son bonitos recuerdos, son experiencias que nunca vas a olvidar. Pues nada, y ya cuando me dice que voy a entrar... Ahí para que así me temblaron las patitas. Te cagaste, o sea, literal sí dijiste... No se cagó, no me cagué, pero es una emoción que dices... Como Bambi cuando sale. Es una emoción que dices, o sea, ves... Porque debuté y no estaba el estadio ni la mitad de lleno. Sí, claro. Y ahorita todo lleno, una final, íbamos 1-1. O sea, todo podía pasar. Cae el gol de Robert Morales y ¿qué dijiste? No, todos salimos a festejar y todos dijimos, no, y ya... Estábamos con la virgencita así en la banca, estamos a nada, y pues ya, es fútbol, son circunstancias, también Cruz Azul no le voy a quitar méritos, es un equipazo, y pues nada, también. Bueno, para la gente que no te conoce, güey, porque a lo mejor mucha gente no te conoce,
En la final vas, tiras una patada y te expulsan, güey. Sí. Te expulsan y ¿qué te dicen, güey? O sea, ¿cuál fue la reacción o de Efraín o de los jugadores, de tus compañeros? Nada, literal nada, o sea, porque ya, o sea, me expulsan y a los Sí, patea y 10 sí, se acaba. segundos se acabó el partido. ¿Qué dijiste, güey? O sea, si entras a jugar, dices, ahorita voy a hacer. Yo, la verdad es que recuerdo, y sí, por esa banda, creo que tuviste varios encares. Digo, desafortunadamente. ¿Quién te marcaba en esa banda? No se te dio. Rodarte, creo. Rodarte. Rodarte. Pero es que a mí me pusieron de carrilero. Ujú. Estaba defendiendo más yo al Everé, al nigeriano. Lebre. ¿Qué pasa por tu cabeza? Obviamente, entre jugadores sabemos que no hay mala leche, son circunstancias, son fracciones de segundo que pasan así, güey. O sea, si tú le preguntas a lo mejor a Coco Carrasquilla, ¿quisiste romper a Casemiro? Obviamente te va a decir que no. Obviamente te va a decir que él se barre por bola, fue la circunstancia. ¿Qué pasa por tu cabeza? O sea, tú sí sabías al momento de que te barres Que era roja, sí. y lo trabas Yo sabía de que la era forma roja. que Yo dijiste, sabía ya que era valió roja. verga. Sí, yo sabía que era roja. O sea, porque sí siento cuando le doy el chingadazo, ¿dónde se lo doy? Entonces dije, no, se lo di de lleno, o sea, ya, pues es roja. Le dije, y total, pues ya, hasta está en la tele así cuando me graban, el árbitro me dice, ya se acabó, o sea, ya, te que salir por aquí o salte por allá, ya se acabó el partido. ¿Qué le dices al árbitro? No mames. No, pues ni le dije no, o sea, le dije no, pues no era, ¿no? O sea, yo pero sabía que, aparte pues está el bar y todo eso. Ahorita Y aparte creo que el árbitro No era roja, era cárcel de Sí, no. Y ya, pues, o sea, porque literal el gol que nos meten al 97, ¿no? Agregaron 96, 6, 34, 95, ¿no? algo así, o sea, ya, pinche gol nos cayó así de Balde de agua fría y ya, ¿qué haces ahí? Pero yo te digo algo, o sea, yo creo que no porque sea hincha de Cruz Azul, pero siento que físicamente Pumas no estaba, güey. O sea, la neta, no sé si yo vi eso o tú viste otra cosa, pero yo siento que si se iban a tiempos extra, Cruz Azul le metía más, güey. La verdad, yo es lo que yo pienso y veo. Puede ser, o sea, pues es que son circunstancias de fútbol, entonces podemos decir que Efraín se tardó en hacer los cambios, o que chance por ejemplo se nos lesionan gente importante, se nos lesiona mi central izquierdo, Rubén Duarte, el español, y Adalberto Carrasquilla. Sí. Gente de peso. Sí, gente no, la importante. columna. Y veías a Cruz Azul, quién salía y quién entraba, decías, no, o sea, qué pedo, o sea, se fue para Adela y entra el Toro Fernández. Dices, qué pedo, acá no había, o sea, no había nadie. Esa es la realidad, éramos muchos chavos, o sea, también toda la banca Era joven. era menor de 21 años, o sea, nunca había vivido un escenario de estos. O sea, era la primera vez de todos, de la mayoría. Sí, sí. Entonces también eso es cierto, o sea, también pues, la experiencia gana, la experiencia pesa, y, pues sí. Y, pues nada, o sea, también estuvimos cerca, le dimos una muy buena batalla, pues un buen partido, pues ya. Sí, la verdad es que sí. Yo cuando cae el gol de Rotondi dije, ya, a la verga, gol. Expulsan a Antuna y dije... Sí, o Pero sea, a Antuna lo expulsan antes de que meta gol el Rotondi, ¿no? sí. Sí, por eso, pero o sea, mete gol el Rotondi. y Sí, ya. con uno menos, Pumas ya se complicado, la verdad. Y luego expulsan a Antuna, que también le pega el mismo que tú le pegas a Al Jeremy. Jeremy Márquez. Sí, yo sí dije, no mames, ya me lo traen de encargo, ¿no? O sea, uno como afuera, ahorita ya que tú hablas de fútbol, pues obviamente es diferente, güey. Pero uno como aficionado, como persona X, ¿qué dices? Seguro el Efra mandó a que le pegaran, ¿no? Porque en su momento Jeremy, pues sí, como que agarró muy bien el medio campo, pero pues como tú dices, es fútbol al fin del día y no pasa Sí, absolutamente no, nada. o sea, yo creo que si le preguntas a Antuna, no creo que lo haya hecho de mala leche, no creo que Pues yo... nadie, ¿no? Nadie lo hace no de creo mala que leche. pues, sí, ya son circunstancias de fútbol y pues sí, o sea, ahorita con el VAR también te echa la mano, entonces pues por eso te digo, o sea, yo en este equipo, o sea, cuando me dicen, por ejemplo, Carrasquilla que le hicieron a Kevin Bien, o sea, Carrasquilla es de mis mejores amigos que tengo en Pumas, yo lo conozco, Sí, güey, sí, sí. el güey es la persona más noble que yo conozco, o sea, nunca haría algo así de mala leche. Pero sí está como que muy acostumbrado, güey, y no por hablar mal de él, pero que sí es muy pegalón, ¿no, güey? Es o sea, duro, la neta. es duro, ¿no? Entra con todo, pero nunca con alevosía de lesionar a nadie ni de mala leche. O sea, el güey o sea, entra duro y le mete a los chingazos fuerte, pero no es mala leche el cabrón. Pues ya para empezar a terminar y concluir esta entrevista, Ángel, ¿qué se viene para Ángel Rico esta temporada? Está cabrón volver a repetir lo de hace 6 meses, la verdad.
Pero pues ojalá que sí se pueda. No sé, todavía no sabemos ni quién es nuestro entrenador. Nos avisan, yo regreso a entrenar este lunes. Pues nada, pruebas médicas, nos vamos 2 semanas a Cancún a hacer pretemporada. O sea, regresas y todavía no sabes quién es el entrenador. Se Todavía hablaba no mucho nada. de Solari, ¿no? Del de Pachuca. Está él, Memo Vázquez, no sé, o sea, todavía no hay nada cierto, todavía no aseguran nada. Y con muchas bajas, ¿no? Sí, ya nos quitaron a Jordan. A Jordan, a Garza, uno que era un préstamo que estaba en Monterrey, ya se regresó a Monterrey. Morales, creo que tiene que regresar a Toluca, ¿no? Quién sabe, de eso desconozco. Y también se había escuchado que se va Keylor Navas, ¿no? Que no renueva. No sé, eso ya es que en la pretemporada se hacen todos esos movimientos. O sea, conforme vayas regresando a entrenar. Es como vas viendo, Sí, ¿no? si se van, se quedan, Pues- a quién traen. Pero mira, yo en lo personal espero que a ti te den más minutos. Digo, como aficionado al fútbol, creo que jugadores jóvenes con talento y que vayan para enfrente sí le faltan al fútbol mexicano en lo general, ¿no? O sea, yo soy de la idea de que un mexicano tiene que sobresalir, tiene que brillar siempre, bajo cualquier circunstancia. Esperemos, y te lo digo de corazón, mi querido Ángel, que ese torneo sea diferente para ti, que tengas mayor participación y pues que ya tuviste procesos en selecciones menores. ¿Quién quita y en 4 años no estés tú ahora jugando pues, un mundial, ¿no? Ya sabemos el cambio generacional que también se viene en la selección nacional. Esperemos y esto pues sea motivante para ti y que pues, obviamente el fútbol te dé lo que te mereces y la recompensa al esfuerzo y la constancia que tú tengas, ¿no? Sí. Eso es lo Y no, y lo también primordial. ya cuando seas un jugador más consolidado, pues no te olvides de nosotros, ¿no? Que también vuelvas a pasar por este lado, ¿no? No, jamás, o sea, desde que debuté para acá, que Catepec es mi casa, Catepec, pues aquí crecí, aquí viví toda mi vida. Es lo que mucha gente luego me dice, también, o sea, también, como que no comprenden la magnitud de lo que es ser futbolista profesional, de que pues chance no tengo tantos tiempos, me dan nomás 2, 3 semanas de vacaciones, pero lo más que puedo intento venir, o sea, acá tengo a mi familia, acá tengo todo, amigos desde la infancia, Sí te creo. entonces procuro venir mucho al barrio. Pero entonces todavía no vives en Ecatepec, vives en otro lado. No, sí tengo mi casa en Ecatepec, pero también tengo mi departamento en el sur. Ah, ok. Porque pues, Sí, no, sí. son unas chingas de aquí Sí, los traslados. son unas chingas de aquí hasta CEU todos los días, pues no iba a aguantar. Está bien. No, está bien. Digo, como dicen, puede salir del barrio, pero el barrio jamás va a salir saldrá de ti. Exacto. Entonces, pues muchísimas gracias, mi Ángel. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras compartirle a nuestra bandita? Nada, que si están morros y si este es su sueño, pues para que vean que sí se puede, o sea, que sí, que le echen ganas, que sean disciplinados, que sigan los consejos de quien los está apoyando, porque pues más que nada ellos saben, ¿no? Entonces, nada, o sea, que si estás morro, yo también entré morro, o sea, salí de aquí, van a ser unas chingas, pero de que puede llegar a ser futbolista profesional, se puede. De que se puede, se puede. Sí, y también eso de que a mí nunca me tocó que me pidieran dinero. Pero sí me tocó un caso, eso sí es una anécdota que les voy a contar antes de irme, Bien. luego los visores se pasaban de lanza. Pero los visores no tienen nada que ver con nada del club. O sea, yo soy un visor, por ejemplo. Yo te voy en una cancha y yo te llevo. Y yo así bajita la mano te digo, oye, yo te cobro 50,000 pesos por meterte ahí. Pero el visor les aseguraba que ya se quedaran en el equipo. Y el que tomaba la decisión era el profesor, no el visor. No el visor. Pero pues el niño se la creía. Sí, es una estafa, por decirlo así. Y el visor no le decía nada al profe, de que oye, le cobré a este güey, no, nada. Entonces así el visor se clavaba los 50,000, pum, aquí chiquita la mano, y llevaba al morro. Y chance el morro no tenía cualidades para ser jugador. Entonces me decía el profesor, no hijo, pues no estás listo. Y pues ya, ¿qué hacía el morro? No mames, ya pagué, qué pedo. Ya pagué, ajá, exacto. Entonces sí me tocó casos de eso. Entonces yo luego también, o sea, también digo, no sé en otros equipos, ¿no? A mí nunca en Pumas nunca me cobraron. Y casi todos mis amigos que están en primera división ahorita, a Mauri Morales. Y yo me tocó jugar con él a los 13, 14 años. Y desde ahí pues era muy bueno, o sea, no es coincidencia que pues, ahorita está en primera y Claro. a Mauri García. A Mauri García. Güeyes que yo jugué con ellos en básica, entonces me tocaron decir, Gilberto Mora. Ese es un niño dotadísimo. Yo entrené 3 semanas, cuando fui a España a una gira con México. Él es 2008, yo soy 2005, o sea, 3 años más chiquito que nosotros.
Y el güey era un fenómeno, o sea, era un distinto, entonces pues, no es coincidencia que el güey esté en el Mundial. O Ben Vargas, otro cabrón que yo entrené con él fui a Francia al torneo de las Pensas de Toulon, y también es mi amigo y todo ese pedo, y pues ahorita está en un Mundial. A huevo. No, que ahí está, o sea, ahí está el ejemplo de que si lo quieres, lo puedes lograr. ¿Cómo? A base de esfuerzo, constancia y dedicación. Y algo muy esencial, la disciplina. La disciplina. Si tú eres disciplinado, vas a poder obtener todo lo que tú te propongas. Exacto. Nachito, ¿algo más que quieras agregar, amigo? No, nada más. Ángel, agradecidos contigo. Muchas gracias por el tiempo. Ya el lunes vuelves a la actividad. Ya. Esperemos que este torneo para ti sea mejor. No puedo decir que para Pumas porque soy de Cruz Azul, pero que para ti, en lo personal, a nivel profesional y futbolístico, para ti sea de lo mejor, amigo. Y pues ya sabes, aquí estamos. Cualquier cosa que puedas llegar a ocupar, nos invitas a un partidito a lo mejor un día de estos. Oh, Y pues ahí vamos, ¿no? Para que te sigamos un poquito más de cerca. Igual y ya que te hagas famoso en el Mundial, ahí nos mandas un saludo. ¿De acuerdo? Ya está. Tribuna, esto fue todo. Muchísimas gracias. Recuerden darle like, comenten, compartan y suscríbanse. En todas las redes sociales estamos como Ecos de _L Estadio. Así nos encuentran en Instagram, TikTok, Facebook y en YouTube, por supuesto. Vayan, nos vemos la próxima.